En tiempos remotos, cuando el sol parecía más cercano a la tierra y las ciudades emergían como oasis en medio de un desierto sin fin, la esclavitud se erigía como una institución inevitable, casi mítica, tejida en el destino de imperios y almas. En la bulliciosa ciudad de Ur, a orillas del majestuoso Eufrates, vivía Ardas, un hombre de mirada profunda y espíritu indomable, cuya vida se entrelazaría con el destino de la sociedad y revelaría, en cada latido, las complejas razones por las cuales la esclavitud había echado raíces en la antigüedad. Ardas nació en una época en la que el mundo se dividía entre la luz de la civilización y las sombras de la guerra. Desde muy joven, fue testigo de cómo las batallas entre clanes y reinos se sucedían sin tregua, cada conflicto dejando tras de sí campos enlutados y familias desmembradas. Los vencedores, en su afán por imponer orden y aprovechar las riquezas de sus conquistas, solían capturar a los derrotados y convertirlos en esclavos, viéndolos no como seres humanos, sino como piezas de un tablero estratégico en la inmensa partida del poder. Esta práctica, que surgía de la necesidad de mano de obra para construir monumentos, templos y palacios, se justificaba ante los ojos de muchos como un castigo divino o una consecuencia natural del destino. La vida en Ur estaba marcada por la dualidad. Mientras algunos disfrutaban de la opulencia y el favor de los dioses, otros, como Ardas, se veían atrapados en la rueda implacable del destino. Durante una de las muchas guerras que asolaban la región, su aldea fue arrasada por ejércitos rivales. En medio del caos, fue arrancado de sus raíces, sin más opción que aceptar la dura realidad de la esclavitud. Sin embargo, la historia de la esclavitud en aquellos tiempos no se limitaba únicamente al campo de batalla. Existían también aquellas personas que, en un giro del destino, caían en ella por deudas impagables o por decisiones erróneas en momentos de desesperación. Las leyes de la época, impregnadas de una lógica que hoy nos resulta incomprensible, consideraban que aquellos que no podían saldar sus obligaciones quedaban condenados a la servidumbre perpetua, como un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a las fuerzas económicas y divinas. El sistema se extendía como la sombra de un gran templo, donde los dioses, según creían los antiguos, observaban desde el Olimpo mientras los hombres se entregaban a un destino que parecía predeterminado. Los mercaderes, al reconocer el valor de la mano de obra barata, promovían la compra y venta de seres humanos en mercados bulliciosos, donde las voces de vendedores y compradores se mezclaban en un canto que, en apariencia, celebraba el progreso y la prosperidad. Cada esclavo, en este entramado, se convertía en una moneda viva, un recurso que alimentaba la economía de reinos enteros, y cuya existencia se justificaba en nombre de la supervivencia y el avance de la civilización. Ardas, a pesar de la adversidad, no aceptó sin luchar la injusticia que marcaba su existencia. A través de su mirada se podía ver la pregunta que muchos se hacían: ¿por qué los dioses permitirían tal desigualdad? Cada jornada en la ciudad era una lección amarga y, a la vez, reveladora. Caminaba por las calles empedradas y observaba cómo las mismas manos que construían templos y jardines eran las que forjaban el destino de tantos que habían sido reducidos a la condición de propiedad. La esclavitud, entonces, se mostraba como un espejo de la ambición humana, una herramienta empleada para dominar y subyugar, pero también un reflejo de la lucha interna entre el orden establecido y el anhelo de libertad. Con el paso de los años, Ardas fue aprendiendo a leer entre líneas las complejas razones que habían dado origen a esta práctica milenaria. Descubrió que, en aquellos tiempos, la guerra no era solo un medio para conquistar territorios, sino también una forma de reestructurar la sociedad. Los reyes y generales utilizaban la esclavitud como un mecanismo para debilitar a los enemigos, asegurándose de que cada derrota no solo significara una pérdida de territorio, sino también la incorporación de un contingente de trabajadores forzados, capaces de reconstruir y fortalecer el imperio desde las entrañas del sufrimiento. Por otro lado, la dependencia de la agricultura y la construcción de infraestructuras monumentales exigían una fuerza laboral que, en ausencia de tecnologías modernas, encontraba en la esclavitud una solución aparentemente lógica y necesaria. En este entramado, los esclavos no solo eran vistos como víctimas de la guerra o del error humano, sino como instrumentos de un progreso que, aunque implacable, parecía garantizar la continuidad de la civilización. En los templos, donde los sacerdotes dictaban la voluntad de los dioses, se relataban mitos en los que la existencia de la esclavitud era parte del orden natural del universo. Se decía que los hombres, en su estado primigenio, habían sido creados para servir a los dioses, y que la humillación y la sumisión eran pasos obligados en el camino hacia la iluminación espiritual. Esta visión, que permeaba la cultura y el pensamiento de las élites,
justificaba la opresión y al mismo tiempo proporcionaba un marco de esperanza para aquellos que aspiraban a redimirse a través del servicio y la obediencia. Ardas, mientras observaba estos rituales y escuchaba las oraciones en idiomas olvidados, comprendía que la esclavitud era una construcción social, un complejo entramado de creencias, necesidades económicas y tradiciones heredadas de tiempos inmemoriales. La narrativa de la esclavitud se extendía más allá de las fronteras de Ur y se replicaba en otras civilizaciones, como en las vastas tierras del Imperio Romano o en las polis de la antigua Grecia, donde la figura del esclavo se convertía en un elemento indispensable para sostener un sistema que, a pesar de su aparente progreso, estaba basado en la desigualdad. En Roma, por ejemplo, los gladiadores, muchos de ellos esclavos, se convertían en símbolos de una sociedad que encontraba en el sufrimiento ajeno una forma de entretenimiento y de consolidación del poder. Los banquetes y fiestas de los patricios se llenaban de relatos heroicos que, sin embargo, ocultaban la realidad de una clase que, día a día, vivía en las sombras de la opulencia. Así, la esclavitud se transformaba en una herramienta multifacética. Servía para castigar, para explotar, para educar en el arte del sometimiento, en algunos casos, incluso para forjar la identidad de aquellos que, como Ardas, soñaban con un futuro distinto. El viaje de Ardas no fue lineal ni exento de momentos de profunda desesperación, pero también estuvo marcado por destellos de humanidad y solidaridad. Entre los muros de una villa romana, encontró a otros que compartían su destino, y juntos forjaron vínculos tan fuertes como el acero forjado en las fraguanas de la adversidad. En la intimidad de noches estrelladas, mientras el murmullo del imperio se desvanecía en el silencio del descanso, se contaban historias de antiguas batallas, de dioses y héroes, y de un mundo en el que la libertad parecía ser un sueño distante. Sin embargo, cada relato, cada susurro, encendía la chispa de la rebelión en sus corazones, recordándoles que, a pesar de la dura realidad, la lucha por la dignidad y el derecho a ser humanos era eterna. A lo largo de los años, Ardas se convirtió en un testigo vivo de la transformación de las sociedades antiguas. Vio cómo, en ocasiones, la clemencia de un gobernante permitía que algunos esclavos obtuvieran la libertad, y en otras, la codicia y el temor se traducían en cadenas aún más opresivas. La esclavitud, entendió él, era el reflejo de una estructura de poder en constante cambio, en la que las necesidades del imperio y las ambiciones personales se entrelazaban en un destino compartido, tan incierto como las aguas del Éufrates. Así, mientras la historia de imperios y reinos se escribía con tinta de sangre y sudor, la existencia misma de la esclavitud se mantenía como un recordatorio ineludible de la complejidad de la naturaleza humana, capaz de lo sublime y lo abismal a partes iguales. Aunque la figura de Ardas se perdiera en el tiempo, su historia y la de tantos otros se convertirían en leyendas, narraciones que, a lo largo de generaciones, revelarían los múltiples motivos que habían dado origen a la esclavitud en la antigüedad. Entre guerras y pactos, entre deudas y rituales sagrados, la institución había encontrado su razón de ser en un mundo que, aun en su aparente grandeza, estaba plagado de contradicciones. El hambre de poder, la necesidad de mano de obra, el deseo de control y la fe en un orden divino que legitimaba la desigualdad, todos estos elementos se fusionaban en un complejo entramado que, aunque distante en el tiempo, seguía resonando en el eco de las voces del pasado. Y así, en el relato de un hombre que había sufrido y resistido, se encontraba la esencia misma de una época en la que la esclavitud no era solo una práctica, sino un reflejo de la lucha perpetua entre la luz de la civilización y las sombras de la opresión.